valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza, a Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Siguiente canto, gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contará tu gracia que nos da. Profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y su esplendor, sus frutos tuyos son. Te lo entregamos todo a ti, dueño y Señor. Pon amor por los perdidos hoy en nuestro corazón, que al cantar nos cambies con tu gracia, Dios. Gócense los pueblos, cante toda nación, soy a Cristo. Privilegio santo es declarar tu nombre y salvación.
a cada lengua y nación, oh, llévanos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno, digno, inmolado fue. Santo, santo, nuestro Dios poderoso, las naciones alabemos al Rey, gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Los invito a ponerse de pie para el siguiente cántico. Tengo un refugio en tempestad. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad. Tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado. Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio de la tarde. Continuamos, pero primeramente vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este maravilloso día que tú nos has dado, Señor, para que te honremos, te glorifiquemos, Señor. Gracias porque a través de Cristo tenemos una relación correcta contigo y con nuestro amado Señor Jesucristo, quien ha limpiado nuestra mente y corazón del pecado y la inmundicia, Señor. Continúes tú a través de tu palabra y de tu Espíritu transformándonos a la imagen de Cristo, Señor. Pedimos tu ayuda en esta tarde para que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento a las maravillas de tu palabra, Señor. Continúes usando a nuestros pastores para explicar las preciosas verdades del Evangelio, del texto bíblico,
Y Señor, que como iglesia nos ayudes a crecer en el amor a Cristo, en el amor mutuo, en el servicio de los unos por los otros, en la adoración continua y la proclamación de tu palabra. Oramos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esa misma posición, hermanos, vamos a hacer... No, tomen asiento, tomen asiento. Perdón. Vamos a entrar al tiempo de la adoración por medio de las ofrendas, así que pedimos a nuestros hermanos Ujieres estar preparados. Vamos a hacer una breve oración. Padre, continuamos adorándote, Señor, ahora por medio de la gratitud y de la obediencia, al dar nuestras ofrendas con gran gozo. Continúa, Padre, poniendo las motivaciones correctas en nuestros corazones, de la enseñanza en todos los ministerios, Padre, que tú has puesto en la iglesia, a través de los distintos medios de gracia, Señor. Oramos, Padre, para que tú sigas proveyendo a cada uno de los hermanos el trabajo, Señor, para que ellos puedan también glorificarte por medio de las ofrendas, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Terminamos con el canto Oh, qué amor incomparable. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh, qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramando paz, justicia y amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía, Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Invitamos a nuestro pastor. Gracias, Gabriel, por dirigirnos. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Lucas el capítulo 23. Hoy vamos a terminar esta sección y el episodio del encuentro entre Jesús y Pilato cuando es juzgado y justo antes de ser crucificado. Aquí lo tenemos en Lucas 23, los versículos del 13 al 25. Y ustedes recuerdan dónde nos encontramos. Este es el día viernes de la Pasión, el día Viernes Santo, cuando Jesús ya ha sido juzgado por
el Sanedrín supuestamente armando un complot contra Jesús. Jesús ya ha sido llevado donde Pilato lo ha enviado a Herodes lo ha regresado a Pilato. Y es aquí donde nos encontramos en el versículo 13. Ahora déjenme leer este pasaje para ustedes. Lucas 23, el versículo 13 en adelante. Dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y no Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en una cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Impresionante pasaje, muy interesante texto que tenemos aquí de Lucas. Como les decía, Jesús en total estuvo o compareció ante 6 juicios antes de su muerte y crucifixión. 3 de estos juicios las compareció ante los judíos. Primero se cuelan ante Anás, después ante Caifás en la madrugada del viernes, y al amanecer, justo al amanecer del día viernes, ante el Sanedrín o parte del Sanedrín, justamente únicamente como para darle alguna nota de legalidad a todo lo ilegal y extraoficial que estaban haciendo con Jesús los judíos. Así que allí está Anás, Caifás y el Sanedrín, muy temprano el día viernes. Y la conclusión de estos 3 juicios ante los judíos, lo único que pudieron concluir es que Jesús era un blasfemo, porque había dicho la verdad, diríamos nosotros. Dijo la verdad, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, lo confesó, lo aceptó, y para los judíos esto fue ocasión de culparle como blasfemo. El problema es que el cargo, la culpabilidad de blasfema ante Pilato o ante el gobernador romano, la autoridad romana, no iba a funcionar. Porque a ellos no les interesaba que Jesús haya sido un blasfemo. Estas eran cuestiones de judíos haciendo cosas judaizantes. Y a Roma no le interesaba esto. Mientras ellos sigan pagando sus impuestos y mientras se sometan a la autoridad romana, que Jesús sea juzgado como blasfemo, a Roma no le interesa. No le interesa. Y esta es la razón por la que cuando los judíos llevan a Jesús ante Pilato, no lo acusan de blasfema, sino que pervierten, distorsionan y cambian la acusación. Y ustedes recuerdan cuál fue la acusación que ellos trajeron a Pilato. Allí Jesús apresado y atadas las manos, en el versículo 2, dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Esta es la acusación, la nueva acusación que los judíos idearon para traerlo delante de Pilato. Jesús es un instigador de masas, es un peligro para Roma porque dice que es un rey y prohíbe que demos impuestos al César. Todo esto es una mentira, obviamente, pero esta es la acusación que ellos esperan funcione ante la autoridad romana, que es Pilato. Y así que ante Pilato tenemos la primera sentencia o la primera comparecencia de Jesús ante el gobierno civil o ante el gobierno romano. Ya fue juzgado contra los judíos 3 veces, ahora va a ser juzgado en el contexto romano también 3 veces, o ante el gobierno civil. Y esta es la primera ante Pilato, los versículos del 1 al 5 que ya estudiamos. Pero Pilato decide enviarlo a Herodes, y esta es la segunda comparecencia o la quinta comparecencia de Jesús ante una autoridad, en este caso romana, cuando comparece ante Herodes. Es lo que estudiamos la última vez. Y de nuevo Herodes lo envía a Pilato, y Jesús por 6ª vez
va a comparecer ante una autoridad y por tercera vez ante la autoridad romana, que es Pilato. Y eso es lo que tenemos en estos versículos que acabamos de leer, versículos del 3 al 25, y esta va a ser la definitiva. Va a ser la definitiva, pero lo que más llama la atención aquí, ¿verdad?, es el silencio de Jesús. Ese silencio de Jesús. Este capítulo 23, al menos contando desde el versículo 1 hasta el versículo 27, debe ser la porción más extensa que tenemos en el libro de Lucas, en el que Jesús no habla. Porque Jesús habla casi en cada capítulo del Evangelio de Lucas. Hay algo que Jesús dice. Hay algo que exceptuando probablemente los primeros 2 capítulos cuando Jesús es un bebé, pero Jesús habla, siempre es el protagonista, es el centro de atención, es el que controla, es el personaje activo, el que toma la iniciativa de la situación, pero el carácter pasivo y silencioso que toma aquí Jesús es sorprendente para nosotros, podemos decir, nunca antes visto en el relato de Lucas. En las historias y la secuencia de Lucas en este evangelio es casi como un personaje anónimo en este capítulo 23. Jesús no habla, Jesús permanece callado. De hecho, en este pasaje, en el versículo 14, Pilato lo llama este hombre más de una vez. En el versículo 14, 2 veces este hombre. En el versículo 18, de nuevo, se le llama fuera con este, dicen los judíos. Fuera con este, ni siquiera lo llaman Jesús. Y más adelante Pilato lo vuelve a llamar este o este hombre. Solo Lucas nos dice que su nombre es Jesús en el versículo 20. Y al final, solo Lucas nos dice eso, pero en los labios de Herodes y en los labios de los judíos ni siquiera lo llaman por su nombre. Así que aquí parece un Jesús pasivo, silencioso, callado y anónimo. Es completamente novedoso para nosotros. Si hemos leído el Evangelio de Lucas de corrido, encontrarlo a Jesús en una condición como esta, especialmente cuando nosotros como lectores de este Evangelio sabemos quién es Él y conocemos su identidad. El deseado de las naciones, el Rey de Reyes, el de ojos como de llama de fuego, el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios que ha hablado. Este es el Dios que ha hablado y se ha revelado a la humanidad. Como decía Francis Schaeffer, si Dios existe, Dios tiene que hablar. Si hay algo como un Dios en el cielo, ese Dios tiene que autorrevelarse a la humanidad. Este es el Dios que no puede guardar silencio debido a quién es Él y debido a su naturaleza y su carácter. El Dios cuyas palabras, este Jesús es el Dios cuyas palabras crearon la realidad que vemos alrededor, el Dios cuyas palabras crearon al hombre, al ser humano y a todos estos personajes que aparecen aquí en el capítulo 23, es el Dios que no puede guardar silencio, pero aquí lo vemos guardando absoluto silencio. Y yo creo que esto puede hacer que, no sé si la música es de una casa o de la iglesia. Wow, es de una iglesia. Están un poco descontrolados, ¿verdad? Andan como medio esquizofrénicos. Quizá conversar con alguno de ellos en algún momento no sería mala idea para decir a los que queremos hacer algo que vale la pena en la iglesia, que es predicar y escuchar la palabra, pueden dejarnos un poquito más tranquilos, bajando el volumen a la música. Pero quizá vale la pregunta y vale la pena hacernos la pregunta, ¿con cuál de todos los personajes que aparecen aquí más nos identificamos nosotros? No está de más hacerse una pregunta como esa. ¿Con cuál de todos estos personajes nos identificamos nosotros? Aquí aparece una serie de personajes, aparece Pilato. Eres tú como Pilato. Aparecen los judíos, los líderes judíos y la multitud de los judíos, el pueblo. Somos como el pueblo. Creo que le subieron un poco el volumen. Mejor estaba no tan subido como al principio, que se comienza a escuchar eco también aquí. Somos como el pueblo judío. O somos como Barrabás, que aparece más abajo, el homicida, asesino e insurrecto que fue liberado en lugar de Jesús. ¿Con cuál de estos personajes nos identificamos? O probablemente alguno de aquí se identifica más con Jesús y diría, bueno, yo soy más como Jesús. Ni como Pilato, ni como los judíos, ni como Barrabás. Bueno, lo que vamos a encontrar aquí es fascinante en este pasaje. Parece que
parece como si Pilato fuese el personaje principal, pero Pilato actúa controlado por la conveniencia. Pilato actúa controlado por el propia autoestima, la protección, la autopreservación de su posición, de su persona, de su cargo, de su función. Esto es en realidad lo que está controlando todo lo que hace Pilato a lo largo de este capítulo 23. Si de una cosa deben estar seguros en esta porción del versículo 3 al 25, de nuevo es el énfasis en la inocencia de Jesús. La inocencia de Jesús. Tanto los judíos como los romanos están a punto de crucificar y asesinar a un hombre inocente, pero más que un mero hombre inocente, al Dios hecho hombre. Y lo primero que encontramos en los versículos 13 al 15 es la declaración de inocencia. Noten cómo aquí Pilato declara abiertamente la inocencia de Jesús. Observen, versículo 13, llama la atención algo. Y dice entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Ahora, recuerden, esto es el día viernes en la mañana, debe ser un poco más tarde en la mañana. Pero Pilato hace esta convocatoria después de que los judíos han altercado con él, acusándolo a Jesús. Él envía a Herodes, aunque Pilato ya lo considera inocente, pero lo envía a Herodes. Herodes lo escarnece a Jesús, lo castiga a Jesús, se burla de él, lo menosprecia y lo vuelve a regresar a Pilato. Y ahora Jesús está delante de nuevo de Pilato. Y Pilato no quiere a Jesús, y Pilato no quiere lidiar con Jesús. Para él es un problema judío de judíos, es cosa de judíos. Pilato quiere deshacerse de esta responsabilidad, pero la carga es impuesta sobre él. Él no está persiguiendo a Jesús, Jesús lo está persiguiendo Pilato. Y ahora en el versículo 13 Pilato hace algo que podría pasar inadvertido de nuestra lectura, pero creo que es importante reconocerlo en este versículo 13. Él toma la iniciativa de hacer una convocación, y esta convocación involucra a los principales sacerdotes, y esto lo entendemos, estos eran los líderes religiosos judíos, pero convoca también a los gobernantes. Estos habrían sido los ancianos del pueblo, más o menos como el gobierno civil de los judíos, ancianos del pueblo que involucrarían también a escribas. Pero noten el tercer grupo de personas que Pilato convoca al final del versículo 13, y al pueblo, laos. Esta es la primera vez que aparece el pueblo en la semana o en los días de la pasión de Jesús. No en la semana, sino desde el día viernes. Pensando en este día viernes santo. Es la primera vez que aparece el pueblo. Hemos visto a una multitud, enemigos de Jesús, pero no al pueblo. Y eso llama tremendamente la atención, porque ahora aparecen todos juntos. ¿Y por qué llama la atención? ¿Por qué debería sorprendernos? Porque Lucas nos ha mostrado que el pueblo no ha sido nunca enemigo de Jesús. A menos abiertamente no se han considerado enemigos de Jesús. Ellos siempre han sido los que han seguido, los que han oído a Jesús. Recuerdan que revisamos estos versículos anteriormente en el capítulo 19, el versículo 48, dice: no hallaban los religiosos nada que pudieran hacerle a Jesús, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿A qué dos partidos tienen allí? A los líderes religiosos por un lado y al pueblo por otro lado, que estaba oyendo a Jesús. Y los líderes no podían matar a Jesús porque el pueblo quería a Jesús. Ahí están los dos en contraste, claro contraste. En el capítulo 20, versículo 6, dice: y si decimos de los hombres, decían los religiosos, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Los líderes religiosos dicen: el pueblo nos va a apedrear si decimos que Juan no era un profeta de Dios. Y Juan estaba asociado con Jesús. De nuevo ven ustedes el contraste entre los líderes religiosos y el pueblo. El uno por un lado y los otros por otro lado. En el versículo 26 de nuevo, ven aquí, capítulo 20, versículo 26, dicen: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Estos son los líderes religiosos. No pudieron sorprender a Jesús en palabra delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. De nuevo,
No pudieron conseguir hacer quedar mal a Jesús delante del pueblo, que ese era su fin. Otra vez el contraste entre los líderes religiosos por un lado y el pueblo por otro lado, que si busca, quiere, sigue y escucha a Jesús. En el capítulo 21, el versículo 37 dice: enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Esta es ya la semana de la pasión y el pueblo sigue con fervor oyendo y siguiendo a Jesús. Y por último, en el capítulo 22, el versículo 2, dice: los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Es claro, entonces, para nosotros, Lucas nos ha mostrado que los judíos religiosos y líderes quieren asesinar a Jesús. El pueblo no. El pueblo sigue a Jesús, el pueblo escucha a Jesús. Y de hecho el pueblo es la razón por la que los líderes religiosos todavía no pueden matar a Jesús, porque Jesús es popular delante del pueblo. Pero sin embargo, cuando leemos aquí este versículo 13 del capítulo 23, Pilato convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, aparecen juntos. Pero les voy a mencionar, ¿cuál es el plan de Pilato aquí? ¿Cuál es el plan de Pilato? Bueno, ustedes recuerdan quién era Pilato, ¿verdad? El gobernador de Judea. El gobernador de Judea, la parte sur de Israel. Recuerden que la parte norte la gobernaba Herodes Antipas, lo que es Galilea, y todas las ciudades que estaban dentro de Galilea. Pero el sur lo gobernaba Pilato. Era el representante del emperador romano allí en Judea. Y dentro de Judea se encontraba Jerusalén, que es donde se encuentra Pilato en este momento por la celebración de la Pascua y para mantener en calma todas las cosas. Allí está Pilato, el gobernador. Para ocupar esta posición debió haber tenido un conocimiento de política interna, de política exterior, debió haber tenido conocimiento militar, debió haber tenido conocimiento de juicios, de condenas, de declaraciones de inocencia, porque era el principal juez de los judíos en la parte sur de Israel, en Judea, incluyendo a Jerusalén. De alguna manera Pilato se había ganado la posición a donde había llegado. Él comenzó a gobernar desde el año 26 después de Cristo y gobernó alrededor de 10 años Judea. Y Pilato, ustedes saben, fue un gobernante atroz, fue un gobernante al que poco le interesaba, poco le importaba en las vidas humanas o la vida de los judíos. Lucas 13 nos dice cómo él asesinó a algunos galileos y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios allí en Jerusalén, en el templo. Así que era un hombre que podía ser muy despiadado, era un hombre que podía ser irrespetuoso, al que no le interesaban las sensibilidades judías de su cultura o de su religión. Lucas 13 es un claro ejemplo de esto, una ilustración de quién es Pilato, pero si algo nos dice la historia también acerca de Pilato, es que Pilato, y de hecho esta historia que tenemos aquí, es que Pilato, aunque por un lado era atroz, aunque por un lado no le interesaba herir las sensibilidades de los judíos, incluso asesinarlos cuando más le convenía, al mismo tiempo podía ser un personaje vacilante, un personaje que titubeaba, un personaje que quería aferrarse al cargo, a su puesto. El sentido de autopreservación de Pilato podía convertirlo en una especie de marioneta cuando le convenía. Y esto lo vamos a ver a claras aquí en este pasaje. Ahora, cuando llegamos a este punto, ustedes van a ver una tensión, ¿verdad? Cuando leen este pasaje encontramos una tensión entre los judíos y Pilato. Y Pilato irónicamente aparece como si fuese el abogado de Jesús, declarando 3 veces la inocencia de Jesús. Este es un hombre pagano, a quien no le interesa Jesús, no cree en Jesús, no le interesan los judíos, pero él reconoce la inocencia de Jesús y casi que lo defiende 3 veces, pero los judíos por otro lado están acusando a Jesús queriendo asesinarle. Y la gran pregunta a responder: ¿por qué Pilato simplemente no decidió liberar a Jesús como él originalmente deseaba? ¿Por qué terminó concediendo el deseo de los judíos? Si antes no le había interesado asesinar a judíos, bueno, ustedes recuerdan que habían ocurrido alrededor de 3 eventos entre la historia de Pilato con los judíos, que habían de alguna manera socavado el liderazgo de Pilato, la aceptación de Pilato, no solo ante los judíos, sino más principalmente ante el propio César.
Tiberio César, que es el emperador en este momento. Y en un momento vamos a ver esto y van a entender, espero ustedes, por qué Pilato termina concediendo el deseo de los judíos a pesar de que él era la principal autoridad allí. Pero en este versículo, en estos versículos 13 y 14 y 15, encontramos en realidad lo que alguien denominó 7 etapas de una examinación judicial romana. Una examinación judicial romana ante un tribunal tenían 7 etapas o 7 fases. La primera era el arresto. Tenías que arrestar a alguien. Y eso lo tenemos al inicio del versículo 14. Me habéis presentado, Pilato le dice al pueblo, a los judíos, me habéis presentado. Y ese me habéis presentado es cuando los judíos lo llevaron atado a Jesús, es decir, arrestado. Esa es la primera fase de una examinación judicial romana. La segunda es la presentación de cargos. La presentación de cargos. Y esto es lo que dice la siguiente parte del versículo 14. Dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Ese es el cargo. A un hombre que perturba al pueblo. La tercera fase de un juicio romano era el reconocimiento del juez. El reconocimiento del juez. Dice la siguiente parte del versículo 14, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros. Es decir, la investigación. Yo ya hice mi investigación, esta es la tercera fase, la investigación. Y después de la investigación viene el veredicto. Al final del versículo 14 dice, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ese es el veredicto. La quinta fase de un juicio romano era un argumento, un apoyo, una evidencia para este veredicto. Y esto lo tenemos en el versículo 15. Y dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre, ni aun Herodes. Este es un soporte para el veredicto de Pilato. Y por último, en el versículo 16, una advertencia judicial. ¿Cuál era la advertencia? Le soltaré pues después de castigarle. Le voy a castigar, esta es la advertencia, para que si hizo algo malo, por si acaso, no lo haga o se abstenga, pero lo voy a dejar en libertad. Es la advertencia judicial. Y esto nos recuerda, ¿verdad?, que estamos hablando y lidiando aquí con hechos reales. Estamos hablando de ley romana aquí. La ley de la que tanto nos hemos beneficiado en el occidente. Esto es real. Los judíos no podían asesinar a Jesús, Roma no podía asesinar a Jesús sin un juicio propiamente llevado a cabo. La ley romana era muy importante, tenía que ser aplicada, tenía que ser obedecida, a pesar de que habían ciertos tiempos en que gobernadores no lo querían hacer porque actuaban de forma despiadada. Aún así, en teoría, la ley romana siempre era importante, de que hubo un Jesús que compareció ante la ley romana, que es Dios y que estuvo y caminó entre nosotros y que hizo bien, pero fue juzgado, como encontramos aquí. Ahora, noten lo que dice el versículo 14. Dice, Pilato se presenta delante del pueblo, los principales sacerdotes y los gobernantes, y les dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Esta fue la acusación de los judíos, ¿verdad? Un hombre que perturba al pueblo. Y es lo único que podía funcionar en contra de la ley romana. Alguien que se levanta y que causa insurrecciones. Esta era la idea. Esta era la idea de la acusación. Pero ¿cuál fue la sentencia de Pilato? Dice, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, esto ya lo estudiamos en los versículos anteriores, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Para Pilato era claro que los judíos estaban mintiendo. Mateo 27 nos dice de forma explícita que Pilato sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Así que Pilato sabe que son envidiosos, que es una mentira y que están montando un caso falso de acusaciones falsas contra Jesús. Pilato está al tanto de todo, está consciente. Y él lo ha interrogado, ha hecho todo lo posible y encuentra que Jesús es inocente. Esta es su declaración en el versículo 14. Y dice en el versículo 15, Pilato añade, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que por esto sabemos que cuando Jesús compareció ante Herodes, Herodes también lo juzgó a Jesús como inocente.
Y el hecho de Herodes de haber devuelto a Jesús a Pilato fue un reconocimiento de la inocencia de Jesús. Así que tanto Pilato como Herodes, y es como Pilato se estuviera diciéndoles a los judíos, el propio Herodes, que está más cerca de ustedes, porque es medio judío, que gobierna Galilea, de donde viene Jesús y donde llevó a cabo su ministerio principalmente. Incluso él, dice Pilato, y esa es la frase que utiliza, incluso él o aún Herodes, que sabe más de esto y que sabe de más cuestiones judías que yo, lo considera a Jesús inocente. Y con esto tenemos 2 testigos de gobierno civil o 2 testigos de gobierno romano juzgando a Jesús inocente. Esto debió haber sido suficiente. Debió haber sido suficiente. Ahora ustedes se dan cuenta, Pilato no quiere matar a Jesús. ¿Por qué Pilato, y esta es la razón que les decía al inicio, por qué Pilato convoca al pueblo también en el versículo 13, no solo a los gobernantes y principales sacerdotes, sino a todo el pueblo? ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué el pueblo? Porque como vimos hace un momento, el pueblo es amigo de Jesús. El pueblo puede favorecer a Jesús. Y como Pilato sabe que Jesús es inocente y no lo quiere asesinar, Pilato sabe que el pueblo puede ayudarle a él. El pueblo puede salvarle la campana. Porque quiere liberar a Jesús, los líderes religiosos no quieren, lo quieren asesinar, pero él no lo quiere matar. Y él espera que, acudiendo al pueblo, con la presión del pueblo, que el pueblo ejerce una presión sobre los líderes religiosos, quien él sabe que todavía siguen a Jesús, esto puede ser suficiente para finalmente los líderes religiosos ceder, aceptar la inocencia de Jesús y dejarlo en libertad. Este es el plan. Este es el plan. Pero en el versículo 14, el versículo 15, lo que tenemos es la declaración de inocencia de Pilato, de Jesús. Ahora, ¿cuál era el plan de Jesús, o cuál era el plan de Pilato, con Jesús? Noten el versículo 16. Este era el plan, no solo declararlo inocente, obviamente, con la declaración de inocencia no hacía nada, tenía que hacer algo con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús, Pilato? Bueno, esta fue su conclusión, versículo 16, le soltaré, pues, después de castigarle. Le soltaré después de castigarle. ¿Notan cuántas veces aparece la palabra soltaré? Aquí aparece en el versículo 16, aparece en el versículo 20, otra vez habló Pilato que queriendo soltar a Jesús, y aparece en el versículo 22, pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. 3 veces el intento de Pilato de soltar a Jesús, es un énfasis. Pero este versículo 16 es claro, el plan de Pilato es soltar a Jesús, es dejarlo libre después de castigarlo. Alguien leyendo sin mucho conocimiento bíblico, teológico, este versículo 16 podría juzgar erróneamente a Pilato, diciendo, Pilato está decidiendo hacer lo correcto aquí, porque está decidiendo dejar en libertad a Jesús. Y nosotros diríamos, si lo único que dijera el versículo 16 es le soltaré, no habría ningún problema. El problema es que Pilato dice le soltaré, pues después de castigarle. Pero el asunto es que Jesús ni siquiera merecía ser castigado. Pero este castigo del que habla Pilato era una forma de congraciarse con los judíos religiosos que odiaban a Jesús. Y Pilato pensó, bueno, lo voy a soltar, pero para darle algo a estos judíos, puedo castigarlo a Jesús, puedo burlarme de él delante de ellos, puedo infligirle algún dolor físico delante de ellos, algún que otro azote delante de ellos. Pilato no está pensando en la flagelación que involucraba una crucifixión, es algo menor a eso, es un castigo menor a eso, involucraba un dolor menor, pero aún así era un castigo físico. Y Pilato dijo, espero que con esto sea suficiente, que ellos estén contentos, y después de castigarlo físicamente, voy a dejarlo libre. Este era el plan. ¿Y de dónde sale la idea de soltar a un preso? Porque Jesús es ya un preso. Es un preso político de Roma, porque los judíos lo han entregado a Pilato. ¿Qué va a hacer en Roma con un preso político llamado Jesús? Bueno, había una costumbre, y el versículo 17 nos cuenta esta costumbre. El versículo 17 no está en los manuscritos originales, pero tanto Mateo como Marcos nos dicen exactamente lo que dice este versículo 17 aquí.
Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esto me hace recordar a cómo los presidentes de Norteamérica, de Estados Unidos, en cada celebración de la Pascua, allá celebran la Pascua, en cada celebración de la Pascua es bastante común, es costumbre para ellos. La Pascua para Estados Unidos es más importante que la celebración de Navidad, incluso fin de año. Y todo el mundo se mueve, todos los americanos se mueven de un lado a otro y se unen en familias grandes y comen pavo. Y lo que hace el presidente una vez al año cuando se celebra la Pascua es se presenta fuera de la Casa Blanca, hay una gran mesa allí y se presenta un pavo. Y hay una especie de mini ceremonia delante de este pavo y la idea es que el presidente expresa e indulta a este pavo. Este probablemente va a ser el único pavo en Norteamérica que no va a morir el día de la Pascua, porque el resto van a morir para ser comidos. Y esta es la idea de presentar un indulto al pavo. Este pavo no va a morir y se lo hace como una costumbre para congraciarse con la gente. Esto es exactamente lo que está haciendo Pilato, que era costumbre. Cada Pascua, cada celebración judía de la Pascua, una vez al año que se celebraban, Pilato, para congraciarse con los judíos, liberaba un preso judío. Y esto lo sabían bien los judíos, y los judíos podían incluso pedir cuál querían que se libere, cuál de estos presos. Y de nuevo, esto se lo hacía para congraciarse, para caerles bien, para mantener la paz, para mantener las buenas relaciones entre Roma y los judíos. Así que existía esta costumbre. Ahora, noten que Pilato es el que inicia la mención de esta costumbre. Y él dice, voy a usar esta costumbre ahora y yo elijo a este personaje llamado Jesús, al que ustedes me han entregado para dejarlo libre. Este era el plan. Y pensamos, juzgando en medio de la ceguera espiritual y el paganismo de Pilato, es un gran plan. Porque es una vía de escape para Pilato. ¿Qué hacer con Jesús? Él sabe que es inocente. ¿Y cómo no dejarlo preso? ¿Cómo no asesinarlo? ¿Cómo liberarlo a un hombre que él sabe que es inocente? Utilizando esta costumbre, dejando libre a un preso, como se lo hacía cada año en la celebración de la Pascua. Y Pilato piensa, esto es perfecto, ya tengo a la multitud aquí, al pueblo judío que ama a este hombre, que han seguido por algunos años ya a este hombre llamado Jesús, ellos lo quieren. Esto es cuestión de envidia de los líderes religiosos, yo sé, pero si el pueblo presiona lo suficiente, yo elijo a este hombre para que sea libre y me voy a librar de este gran problema. Ese era el gran plan de Pilato. Este es el plan de Pilato con el inocente llamado Jesús. Pero ¿qué pasa? Ahora Pilato va a verse en la necesidad de confirmar la inocencia de Jesús, por lo que va a suceder en el versículo 18. Observen lo que dice el versículo 18. Y esto es lo que sorprende. Lo que sorprende de este episodio. Dice, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, refiriéndose a Jesús, y suéltanos a Barrabás. Ahora, ¿qué es lo que llama más la atención de este versículo 18 y de todo el pasaje de este episodio en particular, de este día viernes? Es que la multitud que le había recibido con algarabía a Jesús el día domingo de Ramos, en entrada triunfal, declarándole el hijo de David, el rey de Israel, el que durante la semana en el templo había estado yendo para escucharle a Jesús, y el que aparece aquí en el versículo 13, que es convocado por Pilato para que jueguen a favor de él, no en contra de él. En el versículo 18 dice, más toda la multitud, y eso tiene que haber incluido, y de hecho la palabra es laos también, si no me equivoco allí, incluye al pueblo judío, a este mismo pueblo judío que ostentaban a Jesús como algún profeta, como algún gran líder, alguien que reconocían que era digno de ser oído y seguido e incluso obedecido hasta alguna medida. Por eso es importante el griego aquí. Es importante el griego, porque no son palabras ligeras, es la palabra laos, pueblo, que Lucas tanto se ha esmerado en utilizar para hacer referencia a los judíos, grandes cantidades de judíos que siguen de buena gana a Jesús. Y vuelve a aparecer esa misma palabra laos aquí, pero ahora gritando estas palabras, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Cuándo ocurrió el cambio? Preguntamos nosotros.
¿Cuándo ocurrió este cambio de chip en la mente de tantos judíos para de amar a Jesús pasar a odiarle, de admirarle a desprestigiarle, de seguirle a querer que sea asesinado? Bueno, en Mateo es un poco más explícito y Marcos también. Ellos nos dicen que los sacerdotes judíos instigaron al pueblo. Los sacerdotes judíos instigaron al pueblo. Y de alguna manera no sabemos exactamente qué le habrán dicho al pueblo. Pero en ese momento, o quizá el momento de la algarabía, ustedes saben lo que un ser humano puede hacer cuando hay grupos grandes de personas. Y estos grandes grupos de personas están cometiendo algún acto ilícito, alguna fechoría. Es contagioso, ¿verdad? Es contagioso. Lo hemos vivido aquí en nuestro país hace algunos años cuando hubo un paro policial y no había policías y no había militares, la gente salió a las calles a robar, incluso familias. La algarabía es contagiosa. Y no dudo que hay algo de eso aquí. Y que cuando unos escucharon a otros gritar a Jesús, fuera con este y suéltanos a Barrabás, esto comenzó a contagiar al resto de las personas. Y debió haber jugado un papel también el hecho de verlo en estas condiciones a Jesús. El gran líder, al que le seguían las masas, ahora está maloliente, mal vestido, golpeado, en una posición vulnerable, atadas sus manos. Este no puede ser el gran líder que estábamos siguiendo justo el día de ayer. Hace 2 días, hace 3 días que estaba enseñando en el templo, miren cómo está ahora. Es impotente. Se lo ve débil, se lo ve muy susceptible. Esto no es algo, nos hemos equivocado todo este tiempo. No, entonces que muera por ser un farsante, por habernos engañado. Esta fue la conclusión y el cambio tan sorprendente del pueblo. ¿Cómo puede cambiar la gente? Es increíble. Es fascinante. Por eso no vivimos bajo falsas admiraciones de las personas. Y quizás ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido en un sentido. Hay gente que te admira un día y al día siguiente te puede odiar. Esto pasó con Jesús. Es lo que dice el versículo 18. Ahora, ¿a quién piden ellos? Pilato no había mencionado ningún personaje, pero ellos conocían a un personaje, y este personaje tiene un nombre y se llama Barrabás. Barrabás es un término hebreo o arameo que es Bar-Abás. Barabás, Bar significa hijo, Abás significa hombre o padre. Hombre o padre. El nombre de este personaje es, si es que es un nombre, puede ser un título, pero es hijo de un padre. Hijo de un padre, algo redundante. Es algo redundante y no estamos seguros. Algunos piensan que puede ser una ironía aquí, porque ellos están pidiendo que sea liberado un tipo que se llama hijo de un padre, y están pidiendo que en su lugar se juzgue y se asesine al hijo de Dios, al verdadero hijo del verdadero Padre, que es Dios, que es Jesús. Pero ellos piden, suéltanos a Barrabás. Y con esta petición, no solo de los líderes, sino es claro el versículo 13, de todo el pueblo. Ahora es toda la gente que está allí en Jerusalén, que no habrían sido pocas. Josefo los cuenta en más de 1 millón de personas. Difícilmente habrían estado allí tantas personas, porque el pretorio y el lugar no habría sido tan grande, pero cientos y cientos de personas, quizás de judíos, están allí, ahora pidiendo la crucifixión de Jesús y pidiendo que Barrabás sea suelto en su lugar. Y ahora Pilato pronto está en un serio problema. Está en un serio problema. ¿Qué vas a hacer, Pilato? ¿Por qué está en un serio problema? Porque públicamente Pilato ya ha juzgado a Jesús inocente. De sus propios labios, lo ha juzgado inocente. Ahora, si él decide ceder ante la presión de los judíos, eso sería contradecirse a sí mismo. Porque él ya declaró a Jesús inocente y después que lo va a declarar culpable, sería una contradicción. Y más todavía, por otro lado, si él decide ceder a la petición de los judíos de soltar a Barrabás, vamos a ver quién es Barrabás y por qué esto habría sido un problema también para Pilato. En el versículo 19 dice, esta es una descripción de Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición y homicidio, que es lo que más odiaba a Roma, de sus provincias y de las ciudades que había conquistado, estas dos cosas.
principalmente sedición, levantamientos, insurrecciones que incomoden la paz. Ellos lo que más querían era paz, paz, paz. Dame paz y dejo que el pueblo haga lo que les dé la gana. Les doy libertad de que hagan lo que quieran, que adoren al Dios que ellos quieran. No me interesa lo que hagan dentro de sus ciudades mientras haya paz. Mientras se sometan y paguen impuestos, no me interesa lo que ellos hagan. Y Barrabás había sido un hombre que había alterado la paz en alguna ciudad probablemente de Judea. Había armado una insurrección, un levantamiento contra Roma, y esto era automáticamente pena de muerte. Roma no toleraba las insurrecciones, para nada. Y por eso Barrabás estaba preso y estaba listo para ser crucificado en algún momento. Incluso algunos piensan que los dos ladrones que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús habían formado parte de esta insurrección de Barrabás. Probablemente, no sabemos esto, pero es una probabilidad. Ahora, ¿cuál es la ironía aquí? ¿Cuál es la ironía? Aquí hay una ironía. Noten la ironía de los judíos, especialmente que hacen esta petición a Pilato. Porque la pregunta es, ¿por qué Lucas se molestaría en darnos la identidad de este Barrabás? ¿Qué nos importa a nosotros quién es Barrabás? Es un criminal y ya. Pero la Biblia y los evangelios nos dicen específicamente qué había hecho Barrabás para estar preso. Un sedicioso y homicida. Bueno, eso es interesante porque los judíos, ¿de qué están acusando a Jesús ante Pilato? De lo mismo, ¿verdad? De lo mismo, de sedición. Pilato ha dicho, me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, un sedicioso, un insurrecto. Así que ellos están pidiendo a Pilato que libere a un sedicioso para matar y juzgar a otro sedicioso, lo que no tiene ningún sentido. Esta es una contradicción de términos para los propios judíos. Barrabás, que es el hijo de un hombre, ellos al pedir a este hombre, en verdad se convirtieron en Barrabás, en lo que había hecho Barrabás. ¿Qué había hecho Barrabás aparte de sedición? Homicidio. ¿Y qué van a hacer los judíos aquí? Van a cometer homicidio contra Jesús. Esta es la ironía de este pasaje. Noten el versículo 19. Dice, siguen con la descripción de Barrabás. Había sido echado en una cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. El versículo 20, dice. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Pilato. Pilato está entre la espada y la pared. Si dice, está bien, Barrabás libre, Jesús juzgado para morir, las dos cosas son un problema. Pilato, ¿vas a dejar libre en Roma, en una provincia romana que es Judea, en Jerusalén, a un sedicioso? ¿A un sedicioso con lo serio y lo grave que sabes que eso significa para Roma? ¿Que el César no tolera este tipo de personas en su imperio? ¿Lo vas a dejar libre a Barrabás? Y por otro lado, ¿vas a juzgar a la muerte a alguien que hace segundos apenas tú, como el juez de Roma, lo has declarado ya inocente? ¿Qué vas a hacer, Pilato? Pilato está entre la espada y la pared. El hombre se ha metido en un problema del que no puede salir. Entonces, en el versículo 20 encontramos la confirmación de inocencia de Pilato. Bueno, Pilato inicialmente decide seguir afirmando la inocencia de Jesús y no ceder ante la presión de los judíos. Y dice, les habló otra vez, Pilato, esta es la segunda vez, queriendo soltar a Jesús. Así que este es el resumen, pero Pilato de nuevo habría dicho cosas similares a lo que dice el versículo 14. Ustedes me dicen esto de Jesús, yo lo investigué, Herodes también, y esto es falso, esto es por envidia, no es verdadero, él es un hombre inocente, quiero dejarlo libre. No a Barrabás, sí a Jesús, él es el hombre inocente. De nuevo Pilato está enfatizando su posición original, él no ha cedido. Versículo 21, los judíos no se dan por vencidos, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Otra vez, todo el pueblo
unánimes, es la idea aquí, unánimes, daban voces, gritaban, altamente diciendo, crucifícale, crucifícale. Solo deseamos la muerte para Él, la muerte para Él, la muerte. Qué odio hay en sus corazones. Y de hecho, creo que es Mateo Marcos, nos dicen que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas son las palabras que los judíos dijeron a Pilato. Sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. No nos importa. ¿Y Pilato qué hizo entonces ante esta segunda insistencia de los judíos? Bueno, por tercera vez, versículo 22, por tercera vez, Él siguió con su plan original de declarar la inocencia de Jesús. Dice, Él les dijo por tercera vez, ¿quién defiende a Jesús? Es Pilato, un hombre como Pilato. Esto no es suficiente para reconocer que Jesús en verdad era inocente. Y por tercera vez dice, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. En otras palabras, este no es un hombre sedicioso, no es un hombre insurrecto, es cuestión de judíos. Juzguen ustedes si es un blasfema, no me interesa, quiero tomar mi café en la mañana. Esto no es problema mío, quiero salirme de esto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a dejar libre, porque nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le voy a castigar para contentamiento de ustedes. Le voy a castigar y le voy a soltar. Le soltaré. Ese es el plan, afirmó Pilato. Pero de nuevo ellos volvieron a insistir en el versículo 23. Ahora, es en este punto cuando Lucas no nos dice lo que Juan nos dice. Si ustedes van solo por un momento a Juan, el capítulo 18, el capítulo 19, algo interesante que pasamos por alto en este capítulo 18 y 19 del relato de Juan sobre cuando Jesús comparece delante de Pilato. ¿Se acuerdan que leímos algunos versículos aquí hace 2 semanas, creo, o 3 semanas? Pero hoy vamos a incluir el capítulo 19 también, que es importante para nosotros. Pero lo interesante que encontramos aquí de Pilato es esto. Si ustedes me siguen con la lectura, enfóquense cuántas veces Pilato sale y entra del pretorio, porque a Jesús lo tiene dentro del pretorio. Los judíos que no quieren contaminarse ceremonialmente no pueden entrar al pretorio porque es pagano, ahí está Pilato y los romanos. Entonces los judíos están afuera del pretorio, Pilato está dentro con Jesús y Pilato entra y sale. Vuelve a entrar y vuelve a salir. Vuelve a entrar y vuelve a salir. Y algo esto nos dice acerca de Pilato. Noten, el versículo 28 dice, Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Salió Pilato a ellos. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. En otras palabras, yo solo quiero tomar café. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación? Y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Y qué hizo Pilato después de hacer esta pregunta? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, y es allí cuando nos conectamos con Lucas, ¿verdad? No a este, sino a Barrabás, y Barrabás será ladrón. El capítulo 19 dice, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahora, esto no nos dijo Lucas, pero sabemos que Pilato decidió azotar, de hecho, a Jesús. No fue una flagelación, pero probablemente le castigaron con látigos, le golpearon con cañas, con palos, le dieron bofetadas. Dice el versículo 18, es una descripción de lo que hicieron con Jesús. Dice, los soldados entretejieron una corona de espinas
y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura, probablemente algún manto de algún soldado allí, o algún centurión, y se la pusieron sobre Jesús. Y esto era para emular lo que él supuestamente era y de lo que le acusaban, que era un rey. Una corona, pero de espinas, y un manto de un soldado quizá. Y le decían en el versículo 3, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Mateo nos dice que incluso hincaban su rodilla y le decían, salve, rey de los judíos, golpeándole al mismo tiempo. Era todo obviamente en torno burlesco, para burlarse de él, para minimizarlo frente a los judíos, para congraciarse con los judíos. Noten el versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez. Volvió a salir. A Pilato lo vemos saliendo y entrando del pretorio. Es una conducta algo extraña para un gobernador de Roma, de una provincia romana. Y les dijo después de volver a salir, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, en un tono burlesco obviamente. He aquí el hombre. Y cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, si quieren matarlo, entonces tómenlo vosotros. Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Quizá Pilato dijo esto en una forma inocente, porque él sabía que ellos no podían crucificar a nadie, los judíos, no podían asesinar a nadie. Pero termina afirmando la inocencia de Jesús. Crucifiquen ustedes, porque yo no hallo delito en él. De nuevo, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, dice versículo 8, tuvo más miedo. No es que Pilato creía que Jesús era el hijo de Dios, pero Pilato era un personaje supersticioso, como todos en esa época. Era obviamente religioso, pertenecía a la religión pagana y creían en dioses o semidioses visitando la tierra, héroes visitando la tierra. Creían obviamente en dioses y cuando los judíos mencionaron esto de Jesús, que él decía ser el Hijo de Dios, obviamente Pilato supersticioso, pensó, bueno, algo de mágico al tener este hombre, algo de hechicería, algo divino, y esto provocó más temor. Y no solo esto, recuerden que su esposa también le habló a Pilato, diciéndole, hoy he soñado con este hombre justo, le dice en Mateo 27. No tengas nada que ver con este justo, porque he padecido en sueños, le dijo la esposa de Pilato a Pilato. Dice versículo 9, y entró otra vez en el pretorio. Yo perdí la cuenta, no sé si ustedes están contando. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Qué extensa conversación entre Pilato y Jesús, mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hay una distinción de pecados, ¿verdad? Y los judíos llevaban más pecado que los romanos en la crucifixión de Jesús. Y Jesús le dice a Pilato, esta conversación ni siquiera estuviese existiendo entre los dos si mi reino estuviese aquí, si mi Padre no te hubiese dado la autoridad, ni siquiera estuvieses conversando conmigo, ni siquiera estuviese compareciendo delante de ti. Dice versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato parece un personaje desesperado aquí ya por soltar a Jesús. Procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, y esto fue definitivo, esto fue lo que definió las cosas para Pilato. Los judíos le dijeron a Pilato, si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, hablando de Jesús, a César se opone. Y esto fue suficiente para Pilato. Ahora, ¿por qué fue esto suficiente para Pilato? Debemos entender aquí. ¿Se acuerdan que les hablé hace un tiempo sobre algunos problemas que Pilato había tenido con los judíos? Cuando Pilato hizo llevar emblemas con insignias paganas a Jerusalén, los judíos
Los judíos rechazaron esto y fueron a quejarse contra Pilato allá en Cesarea, donde Pilato vivía, en su palacio, y estuvieron quejándose de que quite estas insignias paganas de Jerusalén, porque ellos lo tenían prohibido como judíos. Y Pilato les dijo, a mí no me interesa lo que ustedes piensen. Y mandó a sus soldados para amenazar, asesinar a estos judíos. Y los judíos dijeron, vamos a morir entonces, vas a tener que matarnos, pero tienes que quitar estas insignias de Jerusalén. Y cuando Pilato vio eso, decidió retroceder. Esta noticia llegó incluso al emperador o a los superiores de Pilato. Un superior de Pilato era el gobernador de Siria. Y le llamaron la atención por no haber lidiado correctamente con los judíos. Lo que tenía que hacer Pilato era tener paz, no provocar problemas con los judíos. Judea era una provincia problemática para Roma e importante, por lo que les voy a decir en un momento. Pero un segundo encuentro entre Pilato y los judíos, ¿se acuerdan cuando les dije que Pilato robó dinero del templo de Jerusalén para construir un acueducto? Y de nuevo los judíos fueron a quejarse ante Pilato. ¿Y qué hizo Pilato? Envió soldados escondidos, vestidos de judíos, entre la multitud y comenzó a matar y masacrar a cuantos judíos pudo hacerlo. Y hubo un tercer encuentro también, cuando Pilato utilizó escudos también que tenían de nuevo la referencia al César, como hacían referencia a Tiberio César, pero con la palabra Augusto, que es una referencia a la divinidad del César, y esto era una ofensa para los judíos. Pilato sabía esto, y de nuevo los judíos se quejaron contra Pilato, e incluso se quejaron contra Tiberio César, contra el mismo César y los superiores a Pilato. Y Pilato había dicho, no voy a quitar estos escudos, allí van a quedarse, pero sin embargo el propio César le llamó la atención a Pilato para que ceda y quite estos escudos, y eso es lo que tuvo que terminar haciendo porque tenía que someterse al emperador. Así que ustedes saben y pueden ver ya que la relación de Pilato con el César no estaba tan fuerte, no estaba tan afirmada, no estaba tan sólida. Y si una tercera insurrección ocurría, por eso Lucas nos ha dicho aquí que ahora está involucrado el pueblo. Este es el pueblo, no era poco, todos los que habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua. El peligro que está subyacente aquí es el peligro de una insurrección judía que podía incluso extenderse no solo en toda Judea, sino en Galilea también. Y Pilato estaba viendo esto con nervios y con temor, porque por un lado no quiere una insurrección, eso le iba a costar el puesto probablemente, otra queja más contra el César, por lo que Pilato está haciendo con los judíos le podía costar el puesto y la extradición. Pero por otro lado sabía que Jesús era inocente, y según la ley romana no podía juzgar a alguien que era inocente. Incluso Herodes había juzgado ya que Jesús era inocente. Por eso la pregunta es, ¿qué va a hacer Pilato? Y les digo una cosa más, ¿por qué este asunto era tan sensible? Tan sensible. Porque recuerden, las dos naciones que estaban tanto arriba como debajo de Israel en este tiempo eran Siria, estaba al norte, y Egipto estaba al sur. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué Pilato simplemente no decidió exterminar a estos judíos, dejar libre a Jesús como él quería originalmente? La cuestión era muy sensible para Roma. Judea era importante para Roma. No por ser una provincia poderosa o próspera, sino porque Siria, que estaba al norte de Israel, era la guardiana militar contra los partos que estaban al este. Había ya habido guerra entre los partos y los romanos. Y Siria era como la especie de base militar, la que contenía a los partos. Y Judea o Israel estaba justo debajo de Siria. Así que había algo de importancia allí militar. Y Egipto también, que estaba al sur de Israel, básicamente el grano que se cosechaba de Egipto era para alimentar a los pobres que vivían en Roma y en el resto del imperio romano. Así que si algo pasaba con Judea, este grano que se exportaba de Egipto y pasaba por Judea para llegar al norte, a las otras partes del imperio romano, se vería afectado. Ese grano empobrecería tremendamente al imperio romano por la falta de la exportación de Egipto. Y por una razón más, porque por Judea pasaba un camino
que era utilizado para la exportación y la importación de productos, el intercambio de productos entre Roma y otras naciones extranjeras que no eran parte del imperio romano, otros imperios. Y por esta razón a Roma le interesaba mucho lo que sucedía en Judea. Y no podía tolerar una insurrección o levantamiento en Judea. Ahora Pilato sabía todo esto. Y cuando está allí frente a los judíos, él tiene que pensar, no puedo permitir que esto pase de mi autoridad. No puedo permitir que alguien vaya ante el emperador y se queje de algo que yo estoy haciendo aquí. No puedo permitir una insurrección. Y en el momento en que a Pilato, le dicen los judíos, si sueltas a Jesús, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces vino la conclusión. Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata, en la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, de nuevo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y esto es tremenda hipocresía, ¿verdad? Ellos no creían que el rey de ellos era César. Ellos odiaban a César. Para ellos el único rey era Dios, no el César. Pero dijeron, no tenemos más rey que César. Y esto fue suficiente, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora regresen a Lucas 23, sé que les estoy haciendo leer mucho, pero regresen a Lucas 23. Y es básicamente lo que está resumido aquí. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ahora sabemos por qué prevalecieron. Ahora sabemos por lo que nos dice Juan qué dijeron los judíos exactamente para convencer a Pilato de no liberar a Jesús, sino de condenarlo a la muerte de crucifixión. El César es nuestro rey, no este hombre. Y si liberas a este hombre, eres enemigo del César. Y esto fue suficiente para Pilato. Dice el versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y es en este punto cuando Mateo 27 nos dice que Pilato se lavó las manos. Pilato se lavó las manos en una especie de referencia simbólica muy judía, según una costumbre judía, para resarcirse de la culpabilidad de matar al que él sabía era un hombre inocente. Pero noten la contradicción, la gran contradicción de Pilato, ¿verdad? Incluso lo hizo peor lavándose las manos, porque lavarse las manos dio todavía más testimonio, simultáneamente al condenar a Jesús, está dando testimonio de la inocencia de Jesús al lavarse las manos. Y dice el versículo 25, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué hicieron los judíos con Jesús? Prefirieron, estas son cosas que suceden todo el tiempo en nuestro país, ¿no? Gente como esta sale libre todo el tiempo, homicidas y sediciosos. Lo interesante aquí es que los judíos prefirieron a un homicida y un sedicioso como Barrabás, a un inocente, perfecto, justo, amante, misericordioso, eternamente compasivo, Dios hecho hombre, llamado Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobernará sobre ellos por toda la eternidad. Qué ironía, ¿verdad? Cuán equivocado, cuán confundido puede estar el corazón del hombre. Qué profundamente malo puede ser el corazón del hombre que eliges un homicida en lugar de Jesús. Eliges un homicida en lugar del Salvador de las almas. No alguien que asesina almas, sino alguien que redime almas. Es lo mismo. Al inicio hacíamos la pregunta, ¿con cuál de estos personajes tú te identificas? Pilato, podemos llamarle el Pilato ambivalente, el Pilato que estaba entrando y saliendo del pretorio, nervioso. No es una actitud, no es un comportamiento digno de un procurador, de un gobernador romano.
El hombre no sabe qué hacer, el hombre está confundido, el hombre está desesperado entre la espada y la pared y muestra todo el tiempo ambivalencia. No le da importancia a Jesús, sino a la autopreservación de su cargo, de su posición, de su puesto, de su autoridad, de su poder. Es triste la situación de Pilato. La ambivalencia es este tipo de personas a las que les dices algo y te dicen, está bien, está muy bien, y te sonríen. Y después de unos minutos o al día siguiente les dices algo completamente contrario a lo que les dijiste el día anterior y te dicen, está bien, está todo bien, con una sonrisa en el rostro. Esta es una persona ambivalente. Es una persona simplemente a la que no le interesa la verdad. Por eso Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y ni siquiera se quedó allí para escuchar una respuesta, sino que salió inmediatamente. No le interesa la verdad, no va a luchar nunca por la verdad. Esta es una persona ambivalente. La ambivalencia, en otras palabras, no sería otra cosa que negar la verdad. Es una negación de la verdad, pero de manera disfrazada, ¿verdad? Eso es ambivalencia. Es negar la verdad, pero con una sonrisa en el rostro, diciendo, sí, todo está bien. Sí, yo creo lo que tú dices. Sí, yo lo creo. Pero eso es un disfraz. Es lo mismo que la negación y es incluso peor, porque es más hipócrita la ambivalencia. Y esto es lo que significa Pilato. Están los judíos también, los otros personajes que prefieren un asesino, un homicida, un insurrecto antes que al Salvador de almas, que es Jesús. En otras palabras, prefieren amar su pecado y asesinar al Hijo de Dios. Está Barrabás, el hombre que no habla aquí, el hombre mudo, pero que había hecho lo suficiente como para aparecer en esta escena, y un hombre que vivía fuera de la ley. Este es el hombre inmoral, es un hombre inmoral. ¿O está Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto inocente? ¿A quién más nos parecemos? ¿Con quién más nos identificamos en esta historia? Yo creo que la respuesta debe ser algo como, nos identificamos y debemos identificarnos con todos, excepto con uno, ¿verdad? Nos identificamos con todos, excepto con uno. Nos identificamos con Pilato. Nos identificamos con los judíos y nos identificamos con Barrabás. Esto es lo que hemos sido tú y yo. Solo con uno no nos identificamos aquí, con Jesús, porque Él ha sido perfectamente obediente, santo e inocente. Y tú y yo no. Tú y yo no. Hemos sido diferentes a esto. Pero, ¿qué es lo que cambia la perspectiva para nosotros de un pasaje como este? Esto no sería visto como un fracaso de Jesús. Jesús perdió el caso y fue condenado a la muerte y a la crucifixión. Pero hay tantos pasajes, y solo para leer uno, que da toda la perspectiva, cambia toda la perspectiva a lo que se supone que es una historia trágica. Podría interpretarse como una historia trágica para Jesús. Solamente leyendo Romanos 5:6, cuando Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y solo este versículo le da todo el significado al pasaje que acabamos de leer. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra tuya, por Jesús, el perfecto inocente, el Cordero inmolado que fue en silencio a ser crucificado. Habría sido suficiente con Él declarar audiblemente su inocencia para ser liberado, pero decidió guardar silencio para ser culpado injustamente. Es en esa culpabilidad injusta que nosotros encontramos nuestra inocencia imputada, por la cual podemos tener acceso a ti, acceso al reino de los cielos, acceso al Padre, a la salvación, a la redención. Jesús lo tenía todo bajo control. Él había ya profetizado que iba a ser entregado en manos de hombres inicuos, en manos de sus enemigos, en manos de gentiles y de gobernantes del pueblo. Y es exactamente lo que está sucediendo. Y Él predijo que iba a ser levantado, incluso la manera en la que iba a morir. En Juan 3 y en Juan 12 dijo a sus discípulos, y es exactamente lo que sucedió, tenía que morir crucificado. La peor de las muertes humanas y físicas las iba a sufrir Él. Señor, pedimos que tú hagas crecer nuestra admiración por
quién es Jesús, por lo que hizo aquí, por lo que está haciendo en estos pasajes y versículos que leemos. Que nuestro corazón arda más, que nuestra mente contemple más a quién es nuestro Salvador y la obra que Él hizo en la cruz y lo que esto significa para nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado en la mañana, en la tarde. Bendice, te pedimos el tiempo de comunión, de coinonía. Ahora que regresamos a nuestros hogares, rogamos tu bendición y protección. Y para el inicio de esta nueva semana, Señor, pedimos que tú nos acompañes. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.